Bueno, buenas tardes. Estamos en la clase de supervisores. Vinimos viendo varias situaciones con respecto a las instituciones educativas y vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que estudiamos hasta ahora. Básicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un análisis de una institución o de varias instituciones, existen elementos que resultan fundamentales tener en cuenta. ¿Te acordás, Nati, cuáles son o querés que los diga yo, como vos quieras? Había 3 elementos que son fundamentales a tener en cuenta en todo análisis institucional, ¿te acordás? Uno era el espacio, el otro era el tiempo, y el otro fundamental eran los sujetos, que son sujetos históricos, ¿sí? O sea, sujetos que tienen una trayectoria determinada, tanto en su vida como en lo que resulta ser el aprendizaje. En lo escolar propiamente dicho, cuando hacemos referencia a aquellas situaciones que se aprenden en la escuela o situaciones que tienen que ver específicamente por el paso por la escuela y trayectorias educativas que de alguna manera van a incorporar también lo que ocurre dentro de la institución educativa, pero no son exclusivas de la institución educativa. Si nosotros tuviéramos en cuenta respecto a qué significa trayectoria escolar y trayectoria educativa desde el punto de vista de Terici, diríamos que la trayectoria educativa es abarcativa de la trayectoria escolar, ¿sí? La trayectoria educativa es todo lo que permite a que un sujeto construya aprendizajes. El aprendizaje comienza, por supuesto, a partir del nacimiento, ¿verdad? Luego, a los 3 años, 4 años, desde la formalidad, el niño ingresa a una institución educativa, que es el jardín de infantes, donde existen contenidos que son considerados socialmente válidos por la gubernamentación, o sea, por el Estado, ¿sí? Que va a definir qué cosas son indispensables que ese sujeto de 3, 4, 5 años en el nivel inicial, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en el nivel primario y luego en el nivel secundario, aprendan para poder desenvolverse como sujetos idóneos, responsables, democráticos, participativos y que además sean los constructores de su propia historia, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos trayectoria escolar. Estas trayectorias escolares, como dije, están dentro de una trayectoria educativa. La trayectoria educativa es todo lo que el sujeto aprende, ¿sí? Lo que aprende en la familia, como institución, lo que aprende en el barrio, lo que aprende en el club, lo que aprende en la iglesia y lo que aprende también en las instituciones escolares. Toda trayectoria escolar y toda trayectoria educativa, si lo tomamos con estos 2 conceptos, tenemos que tener en cuenta que están atravesados por la realidad de los sujetos que aprenden y los sujetos que enseñan, ¿sí? Y esto va a hacer que muchas veces estas trayectorias sean continuas o discontinuas. En el caso de la trayectoria escolar, cuando existe una discontinuidad, estamos en la presencia de lo que nosotros conocemos como vulnerabilidad educativa. ¿Por qué? Porque existe algún factor intrínseco o extrínseco a la institución escolar que hace que la trayectoria de los estudiantes se vea interrumpida en forma o permanente o transitoria o en forma intermitente y no pueda desarrollar sus conocimientos de la manera esperada. También tenemos que pensar en una trayectoria continua. ¿Quiénes tienen una trayectoria continua? Aquellos que inician la escolaridad y no presentan interrupciones a lo largo del desarrollo de la misma, ¿sí? Los maestros también tienen trayectorias escolares discontinuas y continuas. A ver, Nati, si me podés ayudar o tenés ganas de participar. ¿Cuándo un docente tiene una trayectoria discontinua, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, tiene que faltar, tiene reiteradas faltas dentro de la institución, Ajá. de reiteradas inasistencias, eso perjudica también.
exacto. a las trayectorias. De tanto del docente como alumno. del estudiante, claro, muy bien. Porque nosotros muchas veces pensamos que solamente influye o es importante tener en cuenta en el análisis institucional la trayectoria de los estudiantes, y no es así. También la trayectoria de los docentes es extremadamente importante, porque además de que se altera la trayectoria del docente propiamente dicho, las interrupciones de la trayectoria del docente en actividad y frente al grupo también van a interrumpir las trayectorias de los estudiantes, como bien decías vos, ¿sí? Tenemos que pensar entonces en estos sujetos que se vinculan entre sí a través de un vínculo afectivo, que no siempre es un vínculo amoroso. El vínculo afectivo puede ser de respeto y no de amor, ¿sí? Pues, por más que nosotros pensemos, y es una utopía pensarlo a veces, pero también tiene que ver con una filosofía del trabajo docente o de la labor docente, que es pensar que todo acto educativo es un acto de amor, pero bueno, a veces sin ser un acto de amor también existe el acto educativo y el alumno, pese a alguna situación de afectividad negativa, también aprende. Acordémonos que frente a un aprendizaje o la posibilidad de la construcción de un nuevo conocimiento, los sujetos no permanecemos inmóviles y no adquirimos las cosas porque nos las dan, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para poder hacer el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es un aprendizaje que lleva mucha energía mental y que requiere precisamente una constancia y una puesta en marcha de algunos componentes energéticos mentales, obviamente, que tienen que ver con la sinapsis, que hace que nos esforcemos para poder aprender partiendo de un renunciamiento a lo que nosotros sabemos que hasta este momento pensábamos que era lo único que existía. Solo existe lo que tenemos en la mente. Lo que no tenemos en la mente, lo que no aprendimos, no existe, ¿sí? Esto es así de simple. Pero bueno, así de simple y así de complejo, ¿no? Pensemos entonces que para que una persona pueda hacer el proceso de aprendizaje, requiere de un renunciamiento a lo que ya conoce, que conoce y considera único hasta ese momento, y para que esto ocurra necesitamos una vinculación. Esa vinculación afectiva positiva es a través de la amorosidad, de sentimientos de empatía y demás. Pero a veces, como yo decía recién, no siempre se reacciona de la misma manera, pero siempre se reacciona. A veces la otra reacción es negativa, es yo voy a aprender para demostrarte que puedo. ¿Sí? Eso también existe muchas veces, y a veces también, muchas veces los docentes no se vinculan desde el amor, sino se vinculan desde la obligatoriedad de que el otro tiene que aprender. El otro termina aprendiendo, ¿sí? Pero bueno, lo importante sería ir generando vínculos afectivos que realmente sean positivos y no que sean negativos. Si yo pienso en esto de la vinculación y hablo de los sujetos históricos, teniendo en cuenta las trayectorias escolares y las trayectorias educativas de cada persona que conforma el hecho educativo, nosotros tenemos que pensar que esos sujetos están dentro de un lugar. Ese lugar es el espacio físico, ¿sí? Es el espacio geográfico. Ese espacio va a influenciar en las trayectorias. Por lo tanto, cada vez que uno tiene que analizar una situación pedagógica, vamos a suponer que tenés que analizar una situación de vulneración de derecho, no solamente tenés en cuenta los sujetos, sino también el espacio donde ocurre ese proceso de aprendizaje y de enseñanza. No es lo mismo aprender virtualmente, como han aprendido durante un año y medio nuestros estudiantes, que aprender sentados con la posibilidad de mirar al docente y que el docente pueda mirar y observar al alumno, ¿sí? O que a su vez se pueda vincular con otros en la forma presencial. No es lo mismo aprender en un lugar, yo lo dije el otro día, donde las paredes están todas húmedas, todas tristes y feas porque la pintura se está cayendo, un pizarrón que vos escribís y tiene un agujero en el medio, o que está tan viejito que ya lo que escribís con tiza no sabes si es lo que escribiste ahora o lo que escribiste la semana pasada, porque no terminás nunca de borrarlo. Un lugar donde el chico pasa frío porque no hay estufas y no hay vidrios, por ejemplo, que pasa muchas veces, ¿no? O que hace muchísimo calor y a pesar de que abrís las ventanas no hay ventiladores o no hay aire acondicionado, implica que el chico
no pueda concentrarse en el hecho del aprendizaje propiamente dicho. Todo lo que es el ambiente también influye y muchas veces estas situaciones que tienen que ver con el espacio, ¿sí? Son variables que no son tenidas en cuenta al momento de analizar el por qué un niño no está aprendiendo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando alguien te trae un legajo o una situación problemática como inspector y te dice, tengo un problema que muchos de los niños de tercero A no están aprendiendo. Bueno, ¿cuál es el inconveniente? El primer inconveniente que puede llegar a surgir y que casi siempre pasa es el extrínseco, es la familia no apoya, no acompaña, no elige la propuesta de la escuela y siempre se está quejando. Esto aparece generalmente, ¿no? Ahí aparece los vínculos y las personas. Pero si vos bajás al territorio, cuando llego de bajar al territorio no es porque bajaste de una nave espacial, sino que quiere decir que dejás de ver las cosas por sobre la situación, sino que te involucrás yendo al lugar, visitando la escuela, visitando el aula de clase, observando lo que ocurre con la seña y demás, a lo mejor encontrás que el lugar donde se desarrolla el acto educativo no es el mejor para garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Y cuando yo hablo de espacio, no hablo solamente del salón de clases y las condiciones físicas del salón de clases, sino también hablo de todos los recursos que se pueden poner en marcha para que estos niños aprendan. Un ejemplo, una escuela que no tiene laboratorio, que no tiene biblioteca, que no tiene un patio para que los chicos puedan desarrollar algunas actividades lúdicas en espacios más amplios, donde de repente, como me decían en algún momento, tengo 40 en un salón donde entran 26. Todas esas situaciones también influyen y no influyen positivamente en el proceso de aprendizaje. Como supervisores, nosotros tendríamos que poder ir a las instituciones educativas, ver esto y proponer alguna situación para la mejora, ¿sí? ¿Cuál es la situación para la mejora? Que se mejore el espacio, que se generen otros espacios o que se trabajen en grupos más flexibles, por ejemplo, que la normativa lo habilite. Si, bueno, en vez de trabajar con 46, vemos si puedes trabajar con 25 y que el otro grupo trabaje en otra actividad con una pareja pedagógica, por ejemplo, en otro espacio en la institución. ¿Sí? Por eso el espacio es tan importante. Ahora te doy la palabra, Nati. Si siempre es lo estructural, lo del edificio, eso que no podemos manejar nosotros, porque no depende específicamente de la parte pedagógica, no, a veces es el ambiente alfabetizador o no alfabetizador el que influye, ¿sí? El no uso de los recursos existentes en las instituciones educativas. No siempre es la faltante o la ausencia de un recurso el hecho de que no se utilice. A veces el recurso está, pero no existe, por ejemplo, un conocimiento por parte de los docentes de que esto está dentro de la institución, o no lo conoce, o no lo maneja, o no sabe cómo utilizarlo. Entonces allí el espacio, cuando yo hablo de espacio, lo de todos los elementos y recursos físicos que existen en la institución, cuando está todo esto y no está utilizado, quizás una capacitación por parte del director para que los docentes conozcan con los elementos que cuentan sería importante. También pensar en que existe, como dije hace un ratito, una normativa que permite, que es la resolución 1057, que es el régimen académico de educación primaria, que habla de la posibilidad de trabajar con grupos flexibles. Pero bueno, también da miedo hacerlo porque quizás pensar en que un chico venga en el contraturno para trabajar con el bibliotecario, da como miedo pensar que pueda ocurrir algo, pero hay que empezar a utilizar los recursos y uno de los recursos que nosotros tenemos es ese, ¿sí? Vuelvo a repetir, no siempre es la ausencia de los materiales, no siempre es la ausencia de un espacio físico. A veces es el desconocimiento del uso del recurso que tenemos. Y allí el rol del director como capacitador para la utilización de los recursos es importante. Sí, te doy la palabra, Nati, ya que estamos vos y yo. Ya sé que después van a escuchar el resto y también van a ir pensando, pero está bueno que charlemos. Tenés que abrir el micrófono porque si no, no te escucho. Lo importante que dijiste de los recursos es fundamental dentro de las instituciones, porque conociendo los recursos uno puede llevar a cabo, abordar todos los objetivos que tiene,
tanto como director o como inspector, Exacto, y perder el miedo, salir de la exacto, zona de confort como vos nos enseñaste, y tener en cuenta el material humano, las personas que están ahí dentro de la institución, que son actores que también están para el bien de esos estudiantes, ¿no? Trabajando en exacto. común, estableciendo ese vínculo, se puede llevar a cabo grandes objetivos. Ujú. Y habría que probar, intentar, como vos decís, con el bibliotecario, tener en cuenta también que muchas veces tienen esas ganas, ¿no?, de aportar a los docentes y bueno, que trabajen en conjunto también está bueno, por parejas pedagógicas también, por ciclos, todo aporta, Exacto. todo lo que uno pueda saber lo aporta al otro para crecer también. Exacto. Y con esto de los recursos también encontramos muchas veces que los directores tampoco conocen qué recursos tienen. Y ha pasado, por Sí. ejemplo, que toda la provincia ha recibido, no sé, libros infinidad durante estos últimos años, las computadoras, las netbooks, antes había computadoras que las daba el programa PIE, y no se utilizaron y no se utilizan porque no sabemos cómo, y como no sabemos cómo y tenemos miedo que se rompan, no las utilizamos y se terminan rompiendo porque no las usamos, y cuando las queremos usar ya no tienen el arranque famoso para poder utilizarla porque pasó el tiempo y caducó, o no hay internet porque no se generó o no se gestionó internet, o no supimos cómo hacerlo, cuando lo tuvimos no supimos utilizarlo, pasa, o terminaron robándose las netbooks cuando fuimos 3 meses después a ver el carrito, resulta que faltan 10 netbooks. Y vos decís, ¿por qué Mm. faltan? Bueno, porque no se usan, porque si se usara no te falta. Me decís, ¿por qué? Porque te das cuenta que te está faltando algo y tenés como un control mayor, un cuadernito de quién la lleva, quién la trae, cuándo la devuelve, es otra cosa. Cuando nosotros, eso es importante, que ustedes como inspectores puedan hablarlo con los directores y que los directores también lo puedan repensar. Cuando hay algo que te es muy útil y que es sumamente útil y que lo utilizas todos los días, lo cuidas tanto que no te desaparece y que si te desaparecieras está el escándalo que te vuelve a aparecer. Cuando algo te Ujú. desaparece o cuando, o por ejemplo los proyectores, me ha pasado en algún momento que alguien te dice, me desapareció el proyector y no me di cuenta, pero ¿cuánto hace que te desapareció? Y no sé cuándo, pero me desapareció, no lo fui a buscar o estaba en tal lugar y ya no está y ahora veo que está el hueco. Si vos usaras el proyector todos los días, o tus maestros lo usaran todos los días, no te desaparece porque tenés un control de quién lo utiliza. Y el control no es de que vos lo estás mirando, sino de que hay alguien que anota en el cuadernito que se lo va a llevar fulano, que lo devolvió mengano, y si no lo devolvió, hincha tanto los cocos que lo tiene que devolver. ¿Lo ves? Esto es importante. Los recursos se pierden porque nosotros no los utilizamos. Y no los utilizamos muchas veces porque no sabemos cómo utilizarlos o no sabemos para qué sirven. Lo bueno sería entender que necesitamos capacitarnos para poder utilizar los elementos que nos van llegando y que todo lo que nos llega, alguna utilidad le tenemos que dar y que esa utilidad tiene que dejar de ser una utilidad esporádica y ocasional para transformarse en algo que se utiliza de manera permanente para distintas actividades. Y cuando el maestro no sabe utilizar un recurso, el director debiera armar algún tipo de actividad para que ese recurso se utilice con mayor frecuencia. Un ejemplo, pensar que el proyector no lo usan porque no saben cómo utilizarlo, entonces cada vez que hacemos una jornada institucional o hacemos una actividad en el patio con los chicos, cuando hacemos un acto escolar, un acto, digo, una efemérides, ¿no? O invento algún proyecto, para poder utilizar ese recurso. Hago una reunión de padres y utilizo el proyector, hago una reunión con los cooperadores y utilizo el proyector. Voy a dar una clase con la seño de primer grado porque voy a trabajar en forma modélica como directora para que vea cómo yo quiero que trabaje determinado contenido, utilizo el proyector o utilizo las netbooks. ¿Entendés? O sea, es esto. Muchas veces el modelo del director dando clases y utilizando los recursos es indispensable para que de alguna manera, y entre comillas lo digo, el resto del personal se contagie para poder utilizarlo. Pero bueno, a veces nos tapa el trabajo y esto lo olvidamos y no lo estamos mirando. Cuando un inspector va a mirar una escuela
y empieza a mirar los elementos que son fundamentales, los sujetos a los cuales hicimos referencia hace un ratito, los elementos del espacio, como lo estamos desarrollando ahora, y el otro elemento, que es el tiempo, tiene que atravesar toda la intervención del inspector. No puede quedarse solamente mirando porque un chico no aprende y pensar que no aprende porque los papás no colaboran, porque el chico tiene una discapacidad, porque tiene un problemita que no sabemos cómo lo llamamos porque no está diagnosticado. No, no, a veces no aprenden porque no se dan las condiciones del espacio y a veces no se dan las condiciones del tiempo, que es el otro recurso, que es un recurso simbólico, que existe porque lo creamos nosotros en la institución. Entonces me dice, ¿qué quiere decir que es un recurso simbólico? El recreo, que es unos 10 minutos o 15 conforme a cómo está organizada la escuela, es un tiempo que no existe, que es creado para eso, ¿sí? No, no en todos lados las 10 de la mañana implica el recreo. Sin embargo, en todas las escuelas las 10 de la mañana o 10 menos 10 es un recreo. Es un tiempo simbólico, existe para estas instituciones en particular, como pensar que un chico de 6 años sí o sí tiene que estar en primer grado. O sea, tenés 6 años, vas a primero, tenés 7 años, vas a segundo. En la vida cotidiana, fuera de la institución educativa, no existe esa gradualidad. En la vida, en la macro, ¿no? En la macro realidad, nosotros vivimos con todos, todo mezclado, todo mezcludo. No porque vos tenés 7 comes conmigo y porque vos tenés 8 comes con el otro. No sé, y en la escuela ocurre eso. Como vos tenés 7 tenés que estar conmigo. Y como vos tenés 8 tenés que estar con el otro. Y como vos tenés 10 conmigo no te cruzás ni siquiera en el recreo porque sos de segundo ciclo. No sé si estoy siendo clara, ojalá me estén entendiendo, pero el tiempo es simbólico, es un recurso que existe en la institución educativa y que lo acomodamos conforme a las necesidades de la institución para cumplir su objetivo de enseñar y de aprender, ¿sí? El tiempo también es un recurso a analizar. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin querer, las cajas horarias son el famoso horario, y se llaman caja porque están uno debajo del otro encajonadas, divididas en 4 horas, ¿sí? Distribuidos en 5 días, por supuesto. Las cajas horarias son un problema a veces. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la seño da prácticas del lenguaje el lunes a las 2 primeras horas. Corta la hora de prácticas del lenguaje y luego da matemática, ¿sí? 2 horas. Ese chico ese día tuvo 2 horas de práctica del lenguaje, 2 horas de matemática. A veces nosotros tenemos una pequeña confusión que pensamos que el cerebro se activa de la misma manera cuando aprendemos lengua o prácticas del lenguaje cuando aprendemos matemáticas. Si bien ambas son, y aclaro, ambas disciplinas son materias que, o áreas que en la escuela, en la primaria se va a dar áreas, en la secundaria se va a dar como materias, son disciplinas, son áreas de aprendizaje, ¿sí? Que son transversales para todo el resto de las áreas y que se llaman instrumentales. Aprender los números, aprender el conteo, aprender las operaciones, aprender la combinación de estas operaciones para resolver problemáticas, es un proceso extremadamente complejo para nuestro cerebro y ocurre en una determinada parte de nuestro cerebro. No ocurre en el mismo lugar que ocurren las prácticas del lenguaje. Se activan distintas neuronas, distintas conexiones neuronales. Hacer un esfuerzo para aprender a leer y escribir es un esfuerzo que hace el cerebro. Y después hacer un esfuerzo para entender cómo es la división de 2 cifras, por ejemplo, pone el cerebro en una tensión permanente y en una situación de estrés. Por eso el chico no aprende nada al final. Es como si hubieses hecho una licuadora y pusiste a full la licuadora para que todo suceda. Y no sucede porque es demasiado. Entonces vos tenés que pensar en una caja horaria donde, por ejemplo, vos tengas prácticas del lenguaje. Si tuvieras un segundo ciclo, seguí con inglés, que más o menos tiene que ver con lo mismo, y si te queda una horita más, seguí, por ejemplo, con ciencias sociales, que más o menos tiene que ver con las prácticas del lenguaje. Se activan más o menos las mismas neuronas, no las mismas, pero el grupo de neuronas más o menos son las mismas porque el chico sigue leyendo y escribiendo. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, si vos vas a enseñar matemática, la materia o el área o la disciplina que te convendría dar después
tendría que ser, por ejemplo, las ciencias naturales, que tiene más que ver con el pensamiento divergente. ¿Qué quiere decir un pensamiento divergente? Quiere decir que un chico, para resolver una situación problemática que le presente el seño, va a tener distintas posibilidades, distintos caminos para llegar al mismo resultado, tal cual ocurre en matemáticas. No ocurre lo mismo con las prácticas del lenguaje y con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las prácticas del lenguaje, si vos decís que de repente la es L-A-L-A, la, es la, no es lo, punto. Es la y es la. ¿Vamos bien hasta acá? Y no hay forma de que lo des demasiadas vueltas para que el chico llegue a que la es la. O sea, hay procesos. Me refiero a que la va a ser siempre la y va a ser algo más convencional. Yo leo convencionalmente y lo que yo leo de determinada manera, vos lo vas a leer de la misma manera que yo en algún momento si leemos convencionalmente las dos. ¿Vamos bien hasta acá? En cambio, para que un chico entienda que 2 más 2 es 4, puede haber distintos procesos. Puede decir 2 más 2 es 4, 1 más 3 es 4, 4 más 0 es 4, 2 por 2 es 4. O sea que para llegar al 4 tiene un montón de procedimientos y tiene un montón de caminos posibles. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de naturales y matemáticas, más o menos, no del todo, pero más o menos estaríamos dentro de una posibilidad de un pensamiento divergente que más o menos activas las mismas neuronas de la parte frontal. ¿Vamos bien hasta aquí? En cambio, para las prácticas del lenguaje, vos vas a activar, por ejemplo, el sistema de Broca o el sistema, ay, no me sale el otro nombre en este momento, de Wernicke, son distintos lugares que se activan. No es lo mismo un niño disléxico para las prácticas del lenguaje propiamente dicha, que tiene que ver con la lectura y a veces con la escritura, a un niño que tiene el problema con la matemática, donde la situación es diferente, la activación del cerebro es distinta, ¿sí? Entonces pensar, por ejemplo, que si un chico tiene dificultades con las prácticas del lenguaje, yo tengo que dedicarle bastante tiempo a las prácticas del lenguaje para esos niños, ¿sí? Pero no le puedo cortar lo que está aprendiendo en práctica del lenguaje y después ponerlo a pensar en ciencias naturales sin pensar en cómo se experimenta con un, qué sé yo, con una plantita o con el microscopio. Tengo que poder pensar que tengo que ir más o menos por el mismo lugar, ¿sí? Para no llegar a un punto de saturación de ese chico. No sé si estoy siendo clara con esto. Lo mismo pasa, por ejemplo, viene el chico de educación física en la primera hora y vos después de la clase de educación física pretendés que el chico se siente a resolver o a escribir una anécdota o a escribir, no sé, o hacer una reflexión de una narración. Es muy difícil que el chico vuelva a la calma rápidamente. Tenés que tener un proceso que lleve al chico a la calma para que pueda comprender un texto, por ejemplo, que es extremadamente complejo comprender un texto leído, ¿sí? Entonces, pensar, si tuvo educación física, darle un tiempo, que no es el recreo, sino un tiempo posterior, para que el chico se relaje, vuelva a la calma y quizás 10, 15, 20 minutos después retomar la clase desde lo que dejamos en práctica del lenguaje, en ciencias sociales, ni te digo en matemáticas, porque generalmente vienen como más alterados, ¿no? O también pensar en un profesor de educación física que lleve a la calma al chico 10 minutos antes de finalizar la clase, cosa que generalmente no va a ocurrir. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, el tiempo, el espacio y los sujetos son indispensables para poder analizar cualquier situación que ocurra dentro de una escuela. Hablo de las situaciones pedagógicas propiamente dichas, ¿no? Después hay otras que tienen que ver con otras cuestiones, pero el análisis institucional lo tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a suponer que tenés una problemática y fuiste a una escuela en particular. Ya no estamos hablando de una escuela dentro de un grupo de escuelas, sino una escuela en particular. ¿Qué observa el inspector? Tenemos que, lo primero que vas a tener en cuenta es el proyecto, la estructura organizativa, cómo está organizada esa escuela, la integración psicosocial y las condiciones de trabajo. Es lo mismo que acabo de decir con otro nombre más formal, ¿sí?
¿Cómo está organizada la escuela? ¿Qué tiempos se utilizan? ¿Qué espacios se utilizan? ¿Qué relación hay entre cada uno de los miembros que componen la institución? Tanto adultos responsables del proceso de enseñanza, que son los docentes, como los auxiliares, por supuesto los directivos dentro del grupo de docentes, los padres y los estudiantes. ¿Qué relación hay? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Hay rumores? ¿La escuela está colapsada de rumores? ¿Hay vínculos afectivos positivos? ¿Son vínculos negativos? Esos vínculos positivos se dan en forma vertical y horizontal entre todos los miembros de la comunidad. ¿Se puede trabajar en equipo? ¿Se está trabajando en equipo? ¿Hay participación de las familias? ¿Los estudiantes concurren todos los días a la escuela? ¿Quieren la escuela? ¿Se sienten parte? La integración psicosocial tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar qué les ocurre a quienes componen la escuela con la institución propiamente dicha y también con la organización y la estructura que ocurre. Vamos a suponer, yo siempre les digo lo mismo, muchas veces vos tenés situaciones donde el director está corrido del rol. Esto para un concurso lo tienen que saber, porque ustedes también tienen que colocarse en el lugar de inspectores cuando rinden un concurso de inspector. Y como directores y vicedirectores y secretarios en la actualidad también tienen que estar ubicados en el lugar que corresponde. Muchas veces tenés el director corrido del rol, que es como el vice, vamos a suponer, entonces hace todo lo que le dicen los demás. Un ejemplo, esto es fácil. Tenés un auxiliar que de repente hace mucho tiempo que está en la escuela, tiene autoridad dentro de la institución educativa, es reconocido, entonces vos decís, vamos a hacer el acto del 25, yo siempre voy el 25 porque estamos cerca, pero podría haber sido cualquier otro día. El mismo 25 vamos a venir todos a las 9 de la mañana, hacemos una kermés, nos quedamos, trabajamos con los cooperadores, que estén los papás, que los chicos tengan numeritos, y te aparece esta auxiliar y te dice, no, 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 directora, no se puede hacer el 25 porque no vamos a venir. Y cuando te dicen no vamos a venir, ya sabes que no va ningún auxiliar. Te dio vuelta a la escuela y te dio vuelta tu decisión, ni siquiera tu propuesta, te dio vuelta la decisión que vos tenías pensada trabajar con esa gente. Ahí, ¿qué haces vos? Tenés dos posibilidades, o ponerte firme y decir, la hacemos el 25, aunque todo el personal auxiliar no venga, y luego comenzás a hacer entrevistas con los auxiliares y les preguntas por qué no venís, cuál es el posicionamiento que tenés, pero ahí tenés que tener como una espalda fuerte para dar vuelta a la situación, o te corres del rol y decís, bueno, entonces, ¿cuándo quieren hacerla? ¿Hacemos el 24? Listo, lo hacemos el 24, cada uno en su turno, y se te vino abajo, se te pinchó el globo. Ahí es cuando un director está corrido del rol. Yo te estoy dando este ejemplo porque es superficial, pero hay miles de ejemplos. Proyectos que vos le decís, vamos a trabajar con un proyecto de la malvinización que ahora están en los distritos, por ejemplo. Y dice, no, no, nosotros eso no lo vamos a trabajar porque ya lo vinimos trabajando desde el año pasado, entonces los chicos se van a aburrir y entonces vos vas dejando de lado incluso indicaciones que te han dado para hacer lo que el resto quiere que hagas. Ese es un rol que está corrido del rol el director, ¿sí? ¿Por qué está corrido del rol? Porque el director, que es lo que el inspector tiene que mirar, tiene que ser un líder pedagógico, institucional, organizacional y comunitario. Y para ser líder tiene que tener herramientas. La primera que tiene que tener es el conocimiento. La segunda que tiene que tener es el carácter, pero no el carácter de ir y gritonear, sino el carácter de generar autoridad educativa a través de su conocimiento y sus vínculos. Y la otra característica es un control del estrés, que es el control del estrés que muchas veces se pierde, ¿no? Yo también en mi propio rol a veces lo pierdo, por eso pedí licencia, obviamente. El control del estrés es cuando vos no te alterás frente a una situación que resulta de alguna manera una coalición contra tu gestión. ¿Qué es coalicionar? Es chocar contra tu gestión. Vos decís, yo quiero hacer esto, me parece que es esto, deberíamos hacer lo otro, y viene el otro y te choca con su comentario, te enfrenta, ¿sí? Te enfrenta muchas veces a la comunidad, y vos tenés que dejar de hacer lo que vos considerás que es lo mejor para la institución para hacer lo que el resto quiere que hagas. Le das el poder al otro. Para no alterarte, para no enojarte,
¿Por qué? Porque cuando vienen y te hacen esta coalición, ¿qué haces vos? Estallás muchas veces, ¿no? Te sale lo personal. Puedes entrar a contestar mal, a gritar, a tener gestos desagradables o gestos inadecuados, a ser poco democrático. Ahí perdiste el control de tu propio estrés. Y cuando vos perdiste el control de tu propio estrés, hiciste una grieta y por esa grieta entra todo lo que no debe entrar. Y lo que no debe entrar es cuando el otro entra a mandar, a correrte de tu propio rol y que vos no puedas decir esto es así porque la normativa lo dice así, porque como directora lo fundamento desde este lugar y porque considero que tenemos que ir para este lado para poder alcanzar el objetivo máximo de la institución. Esto ocurre seguido, ¿sí? Muchas veces nos pasa, pero si vos empezás a darte cuenta de que te está pasando, podés modificarlo. El control del estrés, el conocimiento, el carácter del director, de líder, lo tiene que ir formando este director. Si no lo tiene, el inspector lo tiene que apuntalar, tiene que hacer de manera como lo haría en cualquier otro proceso de aprendizaje. Tiene que ser el mentor, el que lo acompaña y lo ayuda a crecer. No lo ayuda a crecer desde el comentario, lo ayuda a crecer desde la normativa y lo ayuda a crecer desde la formación teórica. ¿Sí? Y acompaña a este director, que a lo mejor tiene una dificultad para marcar sus límites y construir su propia autoridad pedagógica en la escuela, ¿sí? Lo acompaña para que lo pueda hacer, no opacándolo, sino acompañándolo, dándole la palabra y mostrándole a la comunidad educativa que este director, si es que la tiene el apoyo de este supervisor. Siempre y cuando el accionar de este director no esté en contra de la normativa vigente, por supuesto. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la organización institucional, la integración psicosocial, que es lo que acabo de desarrollar, y las condiciones de trabajo son fundamentales. Hagamos un repaso. La estructura organizativa, ¿cómo está estructurada? ¿Con qué elementos humanos cuenta la escuela? La integración psicosocial es cómo se relaciona este gestor, que es con quien nosotros trabajamos directamente, que es el conductor de la escuela, el equipo de conducción propiamente dicho y el equipo directivo en específico. La integración psicosocial es fundamental, la tenemos que poder analizar rápidamente, y las condiciones de trabajo que tiene que ver con cómo está organizada la escuela para que los docentes puedan trabajar de la mejor manera posible para garantizar los mejores aprendizajes, las condiciones edilicias, el manejo del tiempo y los vínculos con la comunidad educativa en general también van a brindar las condiciones de trabajo. Esto significa que la integración psicosocial también influye en las condiciones de trabajo. ¿Sí? Todo eso se tiene en cuenta para armar un proyecto institucional, lo que nosotros llamamos PI. Ese proyecto institucional es fundamental conocerlo para poder saber hacia dónde va la escuela. Me decís, todas las escuelas van para el mismo lugar, que los estudiantes aprendan más y mejor en las mejores condiciones garantizadas a través de la gestión del director y la supervisión del inspector. Sí, ese es el versito y eso es lo que está genial. El asunto es, esta escuela en particular, que tiene esta cantidad de estudiantes, esta organización administrativa propiamente dicha, estas relaciones psicosociales y estas condiciones de trabajo, para alcanzar ese objetivo general que es el de todas las escuelas. ¿Qué necesita mejorar? ¿Qué necesita modificar? ¿Qué necesita reforzar para lograrlo? Porque si todas estuviéramos en las mismas condiciones, los objetivos institucionales máximos, que es este que acabo de mencionar hace un ratito, lo alcanzarían fácilmente todos. El proyecto institucional propiamente dicho, lo que tiende es que la institución educativa vaya cumpliendo objetivos que le resultan específicos para alcanzar el objetivo macro o para alcanzar el objetivo general, que es que todos puedan aprender más y mejor en las mejores condiciones, garantizadas por un director que gestione la institución o la conduzca de manera correcta y un supervisor o un inspector que supervise lo que ocurre en cada una de esas instituciones, haciendo intervenciones necesarias para modificar aquello que está de alguna manera coartando la posibilidad de este objetivo máximo. Entonces, este proyecto institucional va a estar constituido y atravesado
en sus tres dimensiones, lo pedagógico, lo organizativo, administrativo, organizacional y lo comunitario o social, va a tener objetivos que son propios de la institución. Si yo tengo una institución educativa cuya estructura organizativa no es la adecuada o de repente están corridos los roles, es necesario que se trabaje específicamente para reforzar, reformular y reconstruir los roles y funciones dentro de la institución, de, por ejemplo, el director, del secretario, de los maestros, de los auxiliares, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, en lo pedagógico, tenemos que ver cuál es la fortaleza, analizando el FODA, cuáles son las fortalezas, cuáles son los obstáculos, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, y allí construir objetivos que sean específicos de la institución para el logro del objetivo máximo. Si los chicos presentan muchas dificultades en práctica del lenguaje, por ejemplo, hacer un proyecto específico para fortalecer las prácticas del lenguaje sería fundamental. No ocurre en todas las escuelas. Hay escuelas que necesitan focalizar en las ciencias sociales y ciencias naturales por una cuestión del cuidado del medio ambiente y las relaciones sociales que ocurren en la comunidad educativa y que están atravesadas por las prácticas del lenguaje y las matemáticas, pero focalizan en las ciencias sociales y naturales. Hay otros que tendrán que trabajar específicamente con la convivencia y los vínculos y los valores institucionales y familiares. Cada escuela tiene sus características, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros trabajamos con comunidades de un distrito determinado, la mayoría de los objetivos coinciden porque la mayoría de los pueblos o ciudades tienen las mismas problemáticas, entonces apuntas más o menos a lo mismo. Por eso te permite que cuando vos trabajás de manera áreal y el área propiamente dicha está sectorizado, vamos a suponer, nosotros tenemos muchas localidades en el distrito, vamos a suponer que nosotros trabajamos con el área de Padua. El área de Padua tiene características que le son específicas, por lo tanto, la mayoría de las escuelas de Padua deberían trabajar más o menos con las mismas problemáticas y más o menos con los mismos objetivos específicos que al lograrse permiten el objetivo general de todas las instituciones educativas. Por eso es tan importante que el inspector pueda leer el proyecto, y para que el inspector pueda leer el proyecto, en realidad el director tiene que haber trabajado con su comunidad educativa para construir ese proyecto. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que el proyecto institucional está constituido por varios proyectos institucionales específicos, como por ejemplo el proyecto pedagógico en lo curricular, valga la redundancia, el proyecto curricular, que tiene que ver con los contenidos distribuidos en los distintos años, que tiene que ver con las formas de enseñar, el uso de recursos, las intervenciones de los docentes, las planificaciones articuladas en forma horizontal y vertical, la forma de evaluar, cuáles son los criterios de evaluación que toma la institución para trabajar, ¿sí? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el proyecto de convivencia, los acuerdos institucionales de convivencia que son fundamentales. También tenemos que tener en cuenta la responsabilidad civil, la distribución de espacios, la distribución de tareas, ¿sí? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el proyecto que tiene que ver con, que es parte del proyecto curricular en realidad, que es el de continuidad pedagógica y contingencia, que garantiza que todos los niños tengan clases todos los días. El proyecto que tiene que ver con el rol directivo y el equipo de conducción, que es el proyecto de supervisión. Tenemos que tener en cuenta el plan de riesgo, tenemos que tener en cuenta el plan de evacuación. Del proyecto curricular también se desprende el proyecto de evaluación, que ya lo dije hace un ratito, pero lo puse dentro del curricular y en realidad es uno que se desprende y es específico, que es el de evaluación.
Bueno, van a poder mirar un poquito más sobre esto en el régimen académico, pero tienen que tener en cuenta siempre que el proyecto institucional tiene una fundamentación, un FODA, objetivos que les son específicos, acciones generales que tienen que tener en cuenta dentro de la escuela, que se planifican, y también tener en cuenta que si bien este proyecto tiene acciones, recursos, participantes, tiempos, bueno, por supuesto los objetivos que se mencionan anteriormente, los propósitos, también tiene que tener un momento de evaluación este proyecto institucional y tiene que estar planificado. Un proyecto que se tiene que evaluar de manera inmediata, es decir, a corto plazo, para ver si lo que se está proponiendo está bien y es acorde a las necesidades institucionales, una planificación de evaluación a mediano plazo que nos va a permitir ver si lo que estamos haciendo está en los carriles que esperábamos o hay que hacer algunas modificaciones o ajustes, y después a largo plazo que va a tener que ver con los resultados propiamente dichos que van a surgir a partir de las acciones que se llevaron a cabo en la institución y que van a verse a través de los resultados propiamente dichos pedagógicos de los estudiantes. Promoción, repitencia, sobriedad y demás. Bueno, acuérdense que del proyecto institucional del macro salen los proyectos específicos. Si quieren después enumeramos los proyectos específicos. Me paro acá, Nati, y te escucho si querés decirme algo. Sí, era muy importante todo lo que dijiste del tiempo, ¿no? Qué importante, porque nosotros en el rol tenemos que saber organizar el tema del tiempo, porque tenemos que atender a las necesidades de los actores que forman parte de la institución. Fundamental el espacio y fundamental tener en cuenta los sujetos serían los estudiantes que tienen derechos dentro de la institución, ¿no? Ajá. Importante también que se sientan integrados, como dijiste, que se sientan parte de la institución, que ellos sientan que son importantes, ¿no? Y también no corrernos del rol, establecer ese buen vínculo dentro de la institución con los que forman parte, que trabajan con nosotros, y hacerlos sentir como equipo, ¿no? Que necesitamos el uno del otro. Y si nosotros generamos ese vínculo, vamos a llevar a cabo los proyectos satisfactoriamente. Como decía, lo del 25 de mayo. Si yo propongo el 25 de mayo nos reunimos para hacer un festival, si yo tengo ese buen vínculo, si puedo establecer el dominio del estrés también, ¿no? Cuando viene alguien a plantearme, no puedo ese día, bueno, a ver cómo podemos realizar, cómo podemos organizarnos, ¿no? Eso me encantó, esa parte, ¿no? Del manejo del estrés, que siempre me quedó grabado, que siempre nos enseñaste, para Claro. cuando vienen las dificultades, ejercer el rol, primeramente pensando qué quiero lograr con este proyecto, qué quiero hacer, qué quiero abordar, y tener conocimiento de la normativa también, como vos dijiste. Si hay alguien que me dice, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque la normativa lo dice y porque es para el bien de la institución y de los estudiantes, que son parte de nuestra institución, ¿no? Por ejemplo, cuando algún docente falta, de llevar a cabo de la continuidad pedagógica, que también nombraste, porque los estudiantes son parte de todos y trabajamos para ellos. Muy bien. Y nosotros como director no corrernos del rol, y siempre con respeto y con el buen vínculo, y por eso somos el líder, como vos dijiste, de tener ese manejo del estrés. Me gustó mucho eso. Y ver los Bien. proyectos, a ver, este proyecto que lo hice, a ver qué estoy llevando a cabo, cómo está. ¿Se pudieron cumplir los objetivos en este tiempo? ¿Tengo que modificarlo? Ser también una persona flexible, que si tengo que adaptar algo, mejorar algo, tener la capacidad para mejorarlo y para reforzar eso que hace falta, ¿no? Dentro de la institución, dentro de Claro. ese proyecto. Todo Bien. lo que fuiste diciendo es muy importante. Todo lo fui anotando, es muy, muy importante. El espacio también, cuando dijiste que las aulas no tienen que estar condicionadas en un ambiente alfabetizador para los alumnos, y todos los actores son importantes dentro de la institución. También Claro. los docentes se tienen que sentir que son parte y que nosotros estamos para acompañarlos también.
bien. Me encantó lo de parte del vínculo. Nosotros tenemos que pensar, acá, si bien yo voy a hablar mucho del rol directivo, porque ustedes, si van a concursar o pasar por una prueba de selección para inspector, ustedes tienen que conocer muy bien el rol del director, porque si no lo conocen, no pueden acompañar a nadie. Y no significa que hayan tenido que pasar por el rol directivo para ser inspector, significa que tienen que saber del rol directivo, cuál es la función del rol directivo y qué le pasa a un director. Un director muchas veces está trabajando las 4 horas, que en realidad nunca son 4, ingresa a la institución y difícilmente pueda ver si le faltó el cartelito, la seña de primero en la puerta que identifique que ese es el salón de primero. Eso puede ser que no lo vea porque ya naturalizó la situación, porque no lo ve, porque no lo puede ver, porque cuando llegó ya le empezaron a caer todos los problemas, entre ellos que no va a tener docente y va a tener que hacer continuidad pedagógica, está durante 2, 3, 4 horas en un salón de clases y no pudo ver lo que ocurría. Pero al inspector no se le puede pasar eso. El inspector cuando llega a una escuela tiene que ver qué pasa con el ambiente para poder darle orientaciones o decirle a este dire, mira, la señorita de primero no tiene el cartelito de bienvenida en la puerta. Cosas que eso es indispensable para que los nenes tengan ganas de venir, para que se sientan cómodos. O, mira, fíjate que el abecedario, la seña de primero lo puso arriba del pizarrón y está muy alto. Y si tenés un niño chiquitito sentado en la última parte del salón de clases, no va a ver lo que dice. ¿Por qué no le decís que lo baje a la altura de la vista de los chicos, que lo ponga en la pared o que amplíe? O que tenga, por ejemplo, cuando ponen las carteleras, que las carteleras estén actualizadas, que la letra que se utiliza sea realmente visible, que no sea para decorar el salón, que sea para que los chicos puedan tomarlo como modelo en el momento que lo necesiten, o como recurso, ¿no? Como como hablamos siempre, nosotros decimos que es un banco de datos, ¿no? Si es un banco de datos, el niño tiene que poder acceder a ese lugar rápidamente. Si le pone una letra muy chiquitita o con colores que se pierden con la pared o mucho dibujo que también se pierde, es difícil que el chico lo pueda visualizar y lo pueda comprender. ¿Mm? Y utilizar, valga la redundancia de decir que lo necesita, ¿no? Entonces, todas estas cosas que a veces al DIRE se le pasan, el inspector lo tiene que tener como muy aceitado y tiene que tener ese ojo clínico para ver las cosas. Como yo les dije, siempre vamos a ver esas cosas rápidamente y siempre vamos a ver lo negativo. También ver lo positivo. Sí, qué lindo el cartel de bienvenida que le hicieron a la vicedirectora, qué lindo que tenés la dirección, cambiaste las cortinas, mira qué prolijo que tenés las carpetas, te felicito, está todo limpio, los auxiliares están cómodos en el lugar que están, se los ve bien, se relacionan bien. También mostrarle lo positivo a ese director. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante, con respecto a lo que hablábamos recién del lugar y del ambiente. Con respecto al proyecto, bueno, acá tienen las definiciones. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es la estructura organizativa? Yo lo acabo de decir hoy. Y los tipos de estructura. Bueno, nosotros vamos a tener en la estructura una estructura formal. Yo te lo di, ¿no? Déjame que no. La estructura formal, oficial, ¿sí? Que es la jerárquica. ¿Sí? Que tenés acá, por ejemplo, tenés el director, el vicedirector, el prosecretario, el secretario, los maestros. Acá tenés, por ejemplo, director, secretario y maestro. Esta es la formal, ¿sí? Hay otra estructura que es la presunta, si esto yo lo di, me parece. La presunta, la real y la requerida, ¿sí? Acuérdense, lo vimos la semana pasada, que lo estoy viendo ya lo vimos, así que no lo voy a repetir. Bueno, la integración social ya lo vimos, ya lo expliqué. Las condiciones de trabajo también lo expliqué. Lo importante es que necesitamos tener en cuenta que cuando hacemos el análisis de la escuela, como veníamos viendo recién, tenemos que hacerlo de manera integral. No podemos ver una sola cosa. Entonces ahora vamos a pensar que como directores tenemos una problemática. Yo les voy a leer una problemática y vamos a ir desglosándola y la vamos a ir analizando, porque es la mejor manera de poder empezar a hacer la práctica, no solamente la práctica de
estar en una escuela, sino la práctica de pensar en una prueba de selección, en un concurso y en la práctica propia del inspector, ¿sí? Vamos a hacer una problemática, yo acá la estoy buscando para leerla. Que me parece que estaría interesante pensarla entre todos. Yo, por supuesto, en este rato que nos queda, la voy a ir desarrollando y les propongo que ustedes vayan pensándola si tienen tiempito, un tiempito para poder charlarla el jueves. ¿Mm? En un momento. Que tiene que ver con precisamente, vamos a suponer que la problemática es, ¿cómo definiría y realizaría una organización inteligente y comprometida que debiera tener conducción para llevar adelante la identidad educativa de la escuela? Proponer acciones o ejes fundamentales que definen el estilo de conducción y organización. Esto sería una problemática para directivos, que pueda organizar su escuela de manera inteligente. Vamos a suponer que este director llega por primera vez a esta escuela y tiene que comenzar a hacer su proyecto institucional, tiene que hacer su proyecto supervisivo, no el suyo propio, sino que es el de la escuela, ¿no? Hablo cuando llegó el suyo, digo el de la escuela. Y ustedes como inspectores le tienen que decir a este director que tiene que organizar la escuela de manera inteligente. ¿Qué le dirían? Sería la pregunta. ¿Ustedes cómo lo asesorarían? ¿Cómo lo ayudarían a que pueda hacer esa construcción? Pensemos un poquito. Me dicen, la tengo que responder ahora, no, porque no están. Así que no la van a poder responder. Pues yo los voy a ir orientando y después ustedes van a ir escribiendo y el jueves cuando nos veamos o cuando ustedes puedan, lo van a poner en el grupo y lo vamos a intercambiar. A ver qué sucede. Primero, ¿qué es una escuela inteligente? ¿Cuándo una escuela es inteligente? Una escuela es inteligente cuando todos sus estudiantes aprenden en las mejores condiciones a través de la gestión de un director que conduce una escuela conforme a la realidad y va a brindarle todos los recursos y herramientas para que esas condiciones se generen cotidianamente. De tal manera que los estudiantes aprendan, por lo tanto, tengo bajo nivel de repitencia, si fuera cero, que sería lo ideal, y es muy difícil obtenerlo, sería lo mejor. Los niños con sobredad participan de proyectos, por ejemplo, que los atienden de manera personalizada para lograr su promoción al 31 de julio o con una promoción diferida, que los estudiantes con mayores dificultades son acompañados de tal forma que se le hacen propuestas de inclusión específicas para que en el conjunto del grupo de estudiantes puedan aprender más y mejor, sin necesitar aislarlos del grupo. Que los recursos de la escuela, de tanto sea en lo administrativo como en lo pedagógico, son utilizados de tal manera que todos saben lo que tienen y todos tienen recursos para trabajar de la mejor forma, que no les hace falta nada, que las familias se sienten incorporadas y partes de la comunidad educativa, no solamente a través de la cooperadora, sino en la participación de reuniones y de encuentros con los docentes y con los directivos de manera cotidiana, como algo no ocasional, sino como una actividad permanente. Una escuela inteligente es la que tiene niños que van todos los días a la escuela sin necesidad de inasistir y que cuando tienen una necesidad específica de inasistencia son acompañados pedagógicamente para seguir aprendiendo y no discontinuar en sus trayectorias. Una escuela inteligente es la que capta a los docentes de tal forma que se sienten parte, se sienten incluidos, se sienten bien dentro de la escuela, por lo tanto no se enferman y van todos los días a trabajar con alegría, con ganas, con entusiasmo.
que cuando un docente inasiste es rápidamente, de alguna manera, acompañado aún en su inasistencia, en su función docente, a través de la continuidad pedagógica, por ejemplo, y que este docente va a tener la capacidad de poder comunicar qué y cómo debe enseñar quien lo reemplace, para que los niños tengan una continuidad articulada entre lo que dio quien está en este momento ausente y quien viene a reemplazarlo, sin hacer cortes que perjudican su trayectoria educativa. Una escuela inteligente es aquella que arma proyectos que tiene como objetivo principal el de todas las escuelas, que es que los niños aprendan más y mejor, pero que además tiene proyectos que les son propios y específicos, que reconoce sus debilidades y sus fortalezas para plantearse objetivos que realmente la lleven a, a la gestión, digamos, y a la institución propiamente dicha, a la mejora, que entonces pueda alcanzar ese objetivo máximo, que es que todos puedan aprender, resolviendo aquellas problemáticas que son más pequeñas, que son institucionales, que deben ser revisadas año a año para poder mejorar, y que genera un proyecto que resulta en lo pedagógico tan interesante que toda la comunidad del barrio elige esa escuela para que sus hijos puedan estar. A su vez, es una escuela que trabaja de manera articulada y a través de una vinculación fluida con el consejo escolar, con el municipio al cual pertenece, con los inspectores de las modalidades y con el inspector de nivel, para poder gestionar aquellas cuestiones que resultan extrínsecas o que no pueden ser manejadas desde la institución propiamente dicha, por ejemplo, a través de los fondos de cooperadora. No sé, el techo de la escuela, el tinglado, que lo puedan gestionar desde otro lugar, siempre dentro de la normativa, para poder lograr que la escuela esté ediliciamente en lo que tiene que ver con el espacio cada vez mejor, que cuente con todos los recursos que necesita para poder, um, asistir, iba a decir, pero es más que asistir, para poder alojar a los estudiantes y a los maestros y que ellos se sientan en las mejores condiciones. Esa es una escuela inteligente. Una escuela inteligente es una escuela que piensa, pero no solamente piensa en el objetivo general de que todos aprendan más y mejor, sino que es capaz de pensarse a sí misma para reconocerse en sus debilidades y trabajar para mejorarlos. Bueno, esto sería una escuela inteligente. A partir de allí, cada uno va a pensar de qué manera trabajaría para poder construir un proyecto que conduzca a esta escuela a la mejora, ¿no? Atravesada en lo institucional por las tres dimensiones: lo pedagógico, lo técnico, administrativo, organizacional, y lo comunitario y lo social, ¿no? Que van de la mano. Esto sería como una tarea que yo les quiero pedir que hagan para poder empezar a ver si va surgiendo. Y lo bueno es que cuando ustedes lo hagan, quienes están hoy en un cargo directivo, lo van a poder hacer en función de sus escuelas y van a poder armar un proyecto institucional que sea de alto impacto y que lleve realmente a la mejora. Y aquellos que están en el rol de inspector les va a permitir ayudar a las escuelas a repensarse, transformarse en una escuela inteligente, una escuela que piensa, y trabajar para poder mejorar durante todo este ciclo lectivo. Además de trabajar en lo que nosotros llamamos la teoría, lo bueno sería llevarlo a la práctica. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, Nati? No, me gustó mucho lo que dijiste del rol del inspector, de tener el ojo clínico y de visualizar más allá de lo que ve el director. Por ejemplo, ver el estado de la condición de la escuela, de la institución, es muy importante, y después también, después, el que destaqué también, de ver también las cosas positivas dentro de la institución, que vos decías, si está el lugar adecuado, limpio, resaltar también aquellas cosas que estén bien y bueno, y decirle a ver qué cosas podemos mejorar
para el bien de todos, ¿no? ¿sí? Y me encantó cuando dijiste de los proyectos de sobredad para los alumnos, para que se sientan integrados y Claro. lo que dijiste de la escuela inteligente, ¿no? De que todos se sientan integrados y trabajar para todos, Te corrijo porque algo, todos son Nati, para importantes. para que lo tengas en cuenta. Hoy no hablamos de integrados, hoy hablamos de incluidos. Hay una diferencia entre estar integrado y estar incluido. Hoy hablamos de inclusión. Ujú. Hoy los Sí, proyectos, ya sea de sobredad o con niños con dificultades o con niños con discapacidad, la idea es inclusión. Incluir, que se sientan parte, ya no están integrados. El integrado es cuando vos agarrás a alguien extraño y lo metes adentro de algo y haces que forme parte de alguna manera de ese lugar. El incluido es aquel que sabe que es parte, es como la mirada de la Gestalt, ¿no? El todo hacia las partes y cada parte hacia el todo, ¿no? Hay una posición filosófica respecto de esto. Te lo digo porque te va a servir para tu discurso permanente, tanto en la actualidad en la escuela como el día que participes en una prueba de selección. Hablamos de incluido, ¿sí? Como también aclaro algo que yo cuando hablo de la mirada desde la complejidad, es la mirada clínica, ¿no? Eh, una mirada clínica desde la medicina, desde la parte de salud, pero no es lo aclaro para que no lo utilicen en un discurso técnico cuando dan una prueba de selección. Es una mirada particular porque, bueno, obviamente desde la clínica uno lo ve, pero no es para que lo utilicen en un discurso, sí para que ustedes entiendan que una mirada desde la complejidad es la mirada que atraviesa múltiples variables, que no es que vos puedas resolver una situación porque alguien te dijo algo y ya está, listo, tomo eso y me dedico a eso, a mirar esa sola única y única variable. Pero no es un concepto que se utilice en la actualidad en la política educativa. Sí se utilizó hace muchos años, pero conforme a la política educativa, y aclaro algo, ¿qué es la política educativa? Lo voy a aclarar para que lo entiendan. Vuelvo a repetir, de acuerdo a la política educativa actual, no se utilizaría el concepto ojo clínico, sí para que ustedes comprendan la mirada desde la complejidad. ¿Qué quiere decir política educativa? La política educativa es el conjunto de normas, documentos, resoluciones, decretos, ¿sí? Y comunicados que emiten aquellos que hacen la plataforma sobre la que se para el sistema educativo. Ahora bien, nosotros vivimos en una democracia representativa. Quiere decir que a nosotros nos representan y estos representantes deciden por nosotros. Nos guste o no nos guste, esto es así. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma de la política educativa sobre la cual se para el sistema educativo va a estar basada en todos los ideales políticos, filosóficos, pedagógicos, sociales, económicos, geográficos y todos los áficos que quieran ponerle, de aquellos que nos gobiernan. Por lo tanto, si yo tengo hoy una política educativa, yo tengo que pensar quién es mi presidente, quién es mi gobernador, quién es mi ministro de educación, quién es el ministro de educación de la nación, quién es el ministro de educación de la provincia. En función a los ideales de estas personas, nosotros tenemos la política educativa actual, que cada vez que cambia el color político que nos gobierna, va modificándose la política educativa en algunos ideales y en algunos conceptos que en un momento se utilizan y en otros momentos no se utilizan. Hoy la palabra ojo clínico no se utiliza, pero nos sirve a nosotros para hacer un análisis desde la complejidad. Lo aclaro porque va cambiando conforme a quien gobierne lo que se espera que vos digas en un concurso, en una prueba de selección. O sea, esto es así de simple, pero es así de complejo también. Ustedes tienen que adaptar su lenguaje y su posicionamiento filosófico, pedagógico, conforme a quien gobierna y cómo van a descubrir ustedes qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. A través de los documentos, a través de las comunicaciones, a través de las resoluciones y los decretos que vayan surgiendo. Tienen que leer eso, que está vigente en el momento que ustedes participan de una prueba de selección o de un concurso, para tomar ese vocabulario específico. Hoy no hablamos de ojo clínico, por ejemplo, hoy no hablamos de liderazgo, hoy hablamos de equipos de conducción.
Hoy no hablamos de bajar al territorio, hoy hablamos de trabajar en las instituciones educativas. Son pequeños conceptos que van cambiando conforme al color político que gobierne. Esto igualmente, el día que ustedes vayan a participar de una prueba de selección o de un concurso, ustedes saben que yo les doy la lista de lo que no puede faltar. Es lo mismo que inclusión e integración. Hoy no hablamos de integración, hablamos de inclusión. Bueno, espero que hasta acá les haya servido y vamos a parar un poquito la grabación para cambiar de tema. Bueno, vamos a retomar ahora desde otro lugar, ¿sí? Vamos a trabajar ahora con el tema de las investigaciones simples. Vamos a hacer una introducción, el jueves lo vamos a profundizar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de las instituciones educativas, una de las plataformas políticas, pedagógicas y sociales que la atraviesan están basadas específicamente en lo que nosotros llamamos responsabilidad civil, lo cual implica que existen ciertas responsabilidades que le competen al personal docente. Y cuando digo el personal docente, incluyo directivos, maestros, profesores, docentes en general, ¿sí? La responsabilidad civil, ya lo vimos hace un par de clases atrás, no implica solamente la responsabilidad civil de lo físico de un estudiante, ¿sí? No implica solamente que el chico no se lastime. También implica que lo cuides pedagógicamente, que lo cuides psicológicamente, ¿sí? Y que lo cuides también en lo que nosotros llamamos ético-moral, en qué sucede con los valores, ¿sí? Esto yo ya lo expliqué en una clase anterior, así que no lo voy a volver a explicar porque me va a llevar mucho tiempo, pero lo voy a retomar cuando ustedes estén presentes y quieran hacerme preguntas. Va a haber una clase de preguntas específicamente donde ustedes van a poder hacer todas las preguntas que les queden respecto a las clases que están recibiendo. La responsabilidad civil implica el cuidado absoluto, integral del niño. En nuestro caso es primaria, del niño de primaria, de inicial será el niño de inicial, de secundaria el niño de secundaria, o el joven de secundaria. ¿En qué momentos uno toma una denuncia para comenzar una investigación simple? Una investigación simple es la primera investigación que a veces realiza el director, que la mayoría de las veces realiza el inspector, y que implica que después de que la realizaste tengas que hacer una emisión de criterio respecto a lo que vos considerás de lo que ocurrió o de lo que supuestamente habría ocurrido, porque siempre es en potencial, habría ocurrido, habría sucedido, porque como nosotros no estuvimos presentes, no somos testigos directos, no sabemos si ocurrió o no ocurrió, es lo que nos están diciendo, ¿sí? ¿En qué momento un inspector o un director tienen que asumir el rol de la investigación simple? Es decir, el rol de la investigación simple no, el rol de la gestión de investigar haciendo precisamente lo que nosotros llamamos esta investigación simple. Tiene que actuar y tiene que hacer esta investigación simple siempre que ocurra una vulneración de derechos. Y ahora me decís, ¿siempre la vulneración de derechos del niño? No siempre. A veces puede haber vulneración de derechos de algún miembro de la comunidad educativa. Es decir, por ejemplo, vulneración de derechos de un docente, vulneración de derechos de un auxiliar, vulneración de derechos de un padre o vulneración de derechos específicamente de un niño. ¿Sí? Bien. Esta vulneración de derecho se manifiesta generalmente a través de una denuncia. Vamos a suponer que los padres de una comunidad educativa conocen el mail del director y hacen una denuncia. O denuncian en el mail de la escuela o en el mail del inspector o en el de la jefatura de región, en el distrital, en qué sé yo, en la inspección general de la provincia de Buenos Aires. Cuando alguien escribe un mail, ¿sí? Lo que hace es decir, bueno, yo quiero denunciar que la mercadería del mes de marzo de la escuela XX se la llevó la directora a la casa, vamos a suponer que digan esto, o que
La directora vendió los libros que le donaron de la empresa XX, o que los cooperadores están gastándose el dinero de la escuela, vamos a suponer, para hacer fiestas, o utilizan el edificio escolar para hacer fiestas clandestinas los fines de semana, o que la maestra de tercero le pegó a un chico, o que a ella es gravísimo, ¿no? Cuando ya al vulnerar el derecho físico de un alumno es terrible, o que no está enseñando bien, o lo que fuese, cualquier cosa, porque yo les puedo asegurar que el abanico de posibilidades de denuncias es infinita. Pero ¿qué pasa? Siempre y cuando esa denuncia implique la vulneración de un derecho, tiene como consecuencia una investigación simple. ¿Cuánto tiene un director o un inspector para hacer la investigación simple y emitir un criterio respecto a lo que observó? 5 días hábiles. Es decir, vos recibiste la denuncia hoy, tenés 5 días para hacer la investigación y emitir un criterio y elevarlo a tu superior jerárquico. El director se lo elevará al inspector y el inspector se lo eleva al jefe distrital. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué es un criterio? Lo vamos a ver después, porque el criterio es cuando vos analizas toda la situación y escribís algo que va a definir si es para sanción o no es para sanción. ¿Sí? Lo importante es entender esto. ¿Te llegó una denuncia? Pues yo te lo digo por mail, te lo puedo decir por WhatsApp, o puede ser que el padre, la madre, el auxiliar, el docente, el vecino se presenten ante la autoridad educativa, ya sea director o inspector, y quiera contarles lo que ocurrió, lo cual se escribe directamente bajo acta. Me decís, ¿cómo bajo acta? Sí, se tiene que escribir bajo acta. Y el acta no es cualquier herramienta, es un documento. Y acá me paro, porque yo les dije que les iba a enseñar a hacer actas, notas, comunicados, ¿no? También. Entonces, pensar algo. Un acta no es cualquier documento. Es un documento específico donde al finalizar la escritura tiene que firmar el que escribe y el otro sujeto que está presente expresando alguna situación. Y dentro de lo posible siempre es necesario, sobre todo cuando es una denuncia, que existan testigos, no para opinar, sino para actuar como testigos de que lo que se está escribiendo es lo que están diciendo en ese momento. ¿Qué tiene que tener un acta? El acta tiene que tener fecha, lugar, quienes participan de esa situación. Yo después les voy a mandar los modelos de cómo se narra un acto, un documento específico, una nota. Eso yo se los voy a mandar. Quédense tranquilos que no es solamente que se los voy a contar acá, sino que se los voy a mandar para que después ustedes agarren esos modelos y puedan escribir a partir de allí. Pero pensemos lo siguiente. Si yo digo, bueno, siendo las 14 horas del día 11 de marzo del año 2021 se encuentran presentes en la institución educativa XX, fulana de tal, quien se desempeña como directora, Mengana, quien está presente a modo de veedor o testigo, y la señora fulana de tal, y ahí cuando yo digo fulana de tal pongo nombre, apellido, DNI y dirección de la persona, quien se presenta como madre del alumno tal, ahí sí van las iniciales de tal grado, de tal escuela, o podría ser auxiliar de la institución, o maestra de grado de tal grado, o profesora de tal grado, o vecina de la institución, o fulana de tal. Yo tengo que desarrollar el acta de tal manera que quien lee el acta sabe de quién están hablando. Y la persona que viene a denunciar no te puede denunciar diciendo yo soy Pocho García, el padre de fulano de tal. No, ¿cómo se llama, señor? ¿Cuál es su DNI? ¿Dónde está domiciliado? ¿Y quién dice ser? Porque vos no podés decir es fulano de tal, es dice ser fulano de tal. A partir de allí, si es una cuestión de denuncias, pones el señor fulano de tal, DNI tal, ¿quién expresa? Y cuando yo digo quién expresa y empieza el relato de la denuncia. Si ya dice de entrada el señor, vengo a denunciar,
ustedes ponen, quien expresa a modo de denuncia, 2 puntos y abajo. Transcriben textual lo que dice el señor o la señora. No pueden agregar palabras ustedes de lo que les parece que dijo, sino de lo que él dijo. Entonces pones un ítem y pones expresa a modo de denuncia. Que el día tal y tal, la docente tal y tal, y entre comillas, habría y lo que diga la persona. Perdón, dice habría y lo que diga la persona. Porque habría, entre comillas, le pegó en la cola a fulanito de tal. Cierra. Punto. Que, y entre comillas, lo que continúa diciendo. Que, lo que continúa diciendo. Va a quedar medio como que cuando vos lo lees decís, pero está mal escrito. No, no es que quede mal escrito, es que ustedes tienen que escribir textual. No pueden ni agregar ni quitar palabras, porque a partir de allí ustedes van a hacer un análisis. Y si el análisis que ustedes dicen o hacen es que existiría algún tipo de falta por parte de la persona involucrada, esto sigue sus vías para arriba. Y ya cuando llega muy arriba, como con sanción, difícilmente puedan comprender de qué se trata la denuncia si ustedes no escriben textual. Además, puede existir la posibilidad de que alguien diga, la directora escribió tal cosa o la inspectora escribió tal cosa y no es lo que yo dije. Esto pasa muy seguido cuando intentamos ponerle flores y estructurar de manera prolija lo que ese papá o esa mamá o esa persona adulta nos viene a decir, terminamos embarrando la cancha. Entonces siempre tienen que copiar textual. Una vez que copió textual este director o este supervisor lo que la persona dice, le pregunta si hay algo más que quisiera agregar, le lee lo que dijo, se le consulta si quiere agregar algo más y si no quiere agregar algo más, se pone. Habiéndose realizado la lectura a viva voz de los textos o los párrafos precedentes o el texto precedente, el señor fulano de tal expresa estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo registrado. En el caso que la persona diga yo no estoy de acuerdo con lo que puso, ustedes tienen que poner no estar de acuerdo con el texto de, qué sé yo, el párrafo tercero, renglón cuarto, no sé, ustedes ahí lo tienen que contar, donde expresa tal y tal cosa y dice, y ahí dice, rectifica o agrega o suma o expresa y colocan de nuevo lo que dice hasta que cuando terminan de leer la persona dice estar conforme y allí sí cierran el acta. Firma en conformidad al pie y firma. La persona que escribió el acta, la persona que denuncia y los 2 testigos presentes en ese momento. ¿Sí? Hay algo fundamental, cuando yo les digo que tienen que tener control del estrés, es porque cuando alguien les viene y le dice, sí, porque una cosa extrema, terrible, horrible, o que uno no quisiera escuchar nunca, a mi hijo lo abusaron en el baño el día tal y tal. Capaz que en ese momento que te dicen eso, vos te desestabilizás, te agarra la taquicardia o cosas así. Ustedes tienen que pensar que tienen que respirar profundo y decir, bueno, señor, dada la gravedad del caso, vamos a redactar el acta correspondiente a modo de denuncia y denme un momentito que voy a llamar a fulano de tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la denuncia es por mail, ustedes tienen que invitar a la persona a hacerse presente y si quieren presentarse con un abogado no hay ningún problema porque puede presentarse con un abogado, aunque el que va a tener que hablar va a ser la persona que denunció, en un lugar, en una oficina donde ustedes ya tengan preparado el libro de actas y los testigos. No pueden tomar una denuncia y actuar como si nada porque alguien escribió un mail o alguien escribió un mensajito de texto. Tienen que invitar a la persona a ratificar o rectificar lo que dijo. Pero esta ratificación o rectificación tiene que ser inmediata. No pueden tardar más de 3 o 4 días para ver a la persona. Vamos a suponer que la denuncia la recibieron un viernes, ya están citando por la misma vía donde recibieron la denuncia a la persona para que ratifique o rectifique para el día lunes, por ejemplo.
O si fue un lunes a la mañana, si es posible, el lunes a la tarde ya están comunicándose. No tienen que perder el tiempo, porque ahí sí los plazos legales son fundamentales tenerlos en cuenta, ¿sí? Aunque a veces uno necesita pedir plazos, ampliación del plazo por vía formal, a través de un mail a su superior jerárquico, para poder hacer la emisión de criterio correspondiente, pero para eso tenés que haber hecho una investigación. Vuelvo a repetir, si la situación amerita una investigación porque se vulneró un derecho y ustedes ya saben que puede haber una falta grave o una falta leve, tiene que haber una investigación. Y la investigación no es solamente hacer una entrevista con la persona que denuncia y una entrevista con la persona involucrada. Tienen que hacer la investigación. Y cuando yo digo hacer una investigación, es mirar los componentes de la institución, el espacio, el tiempo y los sujetos. No es lo mismo que un accidente ocurra en el recreo a que un accidente ocurra dentro del salón de clases o que un accidente ocurra en el pasillo de la institución cuando todos los demás están en clase. Cuando esto ocurre y ustedes consideran que existió una o podría haber existido una negligencia, requiere de la investigación y no pueden tomar una sola variable. Para eso tienen los 5 días para analizar las distintas variables, tiempo, espacios y sujetos. ¿Sí? Me decís, ¿cómo sigue una investigación? Vino la persona, ratificó, rectificó, en función de eso vos considerás. Si le puedes dar respuesta inmediata, no sé, la mamá viene a denunciar que la directora no quiere cambiar el chico de turno y por esto en el mail puso que se le vulneraba un derecho. Llamas a la directora, hablas con la directora, si te puede cambiar el turno, en el momento te lo cambia, listo, ya está, esto está resuelto, no es una investigación, no amerita una investigación. Ahora, si la mamá te dice que la directora no le quiere cambiar de turno porque no quiere que este chico vaya a trabajar con una maestra del otro turno porque no le cae bien a la maestra, y ya sí hay una vulneración de derecho y ahí sí amerita una investigación y una emisión de criterios, ¿sí? Con respecto a esto, es fundamental que ustedes tengan la capacidad de poder mirar a través de las variables qué cosa constituye una vulneración de derecho y qué cosas surgieron porque hubo una mala decisión rápida de un director o de un maestro y que se puede resolver y revertir en el momento. Si se puede revertir en el momento, no amerita una investigación. Ahora, si ustedes consideran de que hay realmente una mala intención o algo que debía haberse hecho que no se hizo y que puso en riesgo la vida de un niño, la integridad física de un niño, la integridad moral de un niño, la integridad psicológica de un niño o la integridad pedagógica de un niño, ahí sí tienen que hacer la investigación. Y cuando van a hacer la investigación, no la pueden hacer en la sede de inspectores, sino que la tienen que hacer en territorio. ¿Por qué? Y cuando digo territorio es el establecimiento educativo. ¿Por qué? Porque para poder ver los espacios, para poder ver cómo se manejan los tiempos, para poder analizar las propuestas pedagógicas o para poder hablar in situ con los docentes, tienen que ir al territorio. Ahora, si ya vieron todo lo que es tiempo, espacio, lo conocen, conocen la vinculación y ustedes consideran que hacer las entrevistas a los docentes en la institución educativa donde ocurrieron los hechos resulta improcedente o puede ser perjudicial para la investigación, ustedes citan al personal docente en otro lugar. Ejemplo, cuando el que denuncia es un docente a un directivo, uno va a hacer la entrevista al director en la escuela, pero cuando tiene que hablar con los docentes, por ejemplo, entre comillas lo digo, es una cuestión que es entre comillas, lo mejor para mí sería que, que las entrevistas personalizadas con los docentes se hagan en otro lugar. ¿Por qué? Porque cuando vos lo haces en otra institución, el maestro no está pendiente de que el director sabe que tardó mucho más que el compañero en estar con el inspector, o que tuvo más para expresar, o que salió llorando de la entrevista. O sea, no se va a sentir ni controlado ni vigilado por este director que ha sido denunciado, entonces tiene como mayor libertad para hablar en otro espacio. A veces hacer las entrevistas a los docentes en otro espacio
porque tienen que hablar de sus directores, es lo mejor. Pero es entre comillas, es una postura mía, no significa que todos lo tienen que hacer, ¿sí? Un lugar para poder hacer muchas veces las entrevistas es la sede de inspectores, pero ¿qué ocurre? Si vos compartís la oficina de primaria, por ejemplo, de inicial, con otros inspectores o hay muchos asistentes, es difícil que la persona pueda hablar de manera objetiva o se pueda abrir a expresar realmente lo que desea, porque se siente observado. O sea, cuando vos haces una entrevista de este tipo, tiene que estar la persona, un testigo y vos. No tiene que haber 500 asistentes, 25 inspectores escuchando lo que vos hablas. Tiene que guardarse la privacidad. Y ahí vamos a lo que el estatuto dice, que hay cosas que son privadas y hay cosas que son públicas. Hay que buscar un espacio para poder hacer la investigación. Lo mismo ocurre con el maestro que tiene que participar de una entrevista con su director, muchas veces para hablar de su compañero o de algo que ocurrió con su compañero. También hay que buscar la privacidad. Quizás, por ejemplo, llamarlo en el contraturno o en otro espacio, o pedir otra escuela o otro lugar para poder hacer la entrevista y que el maestro involucrado no sienta, no es que no sienta, no esté observando cuánto tiempo tarda un director en entrevistar a sus compañeros o en qué condiciones sale su compañero de la entrevista. Porque muchas veces la entrevista produce angustia, no porque sea una situación mala, sino porque la persona se abre y te empieza a decir lo que le pasa o lo que le pasó, lo que siente, lo que observó. ¿Mm? Lo importante es que ante cualquier situación de entrevista que sea complicada, muchas veces la situación de entrevista es muy complicada, bastante compleja, porque atraviesa muchas variables para la persona que está siendo entrevistada, ustedes mantener la calma. Y siempre ofrecerle al otro que pueda venir acompañado de un segundo, que puede ser un representante gremial, un abogado, un compañero que actúe de testigo. Si la persona quiere, ustedes tienen que poder invitarlo a que venga acompañado, porque no sé si se te va a descomponer y va a salir diciendo que se descompuso porque vos le pegaste. No va a ser ni la primera ni la última vez que esto ocurre, o que salió así porque vos lo insultaste. Entonces está bueno que siempre haya un testigo de tu lado y siempre haya un testigo del otro lado conforme a la gravedad de las denuncias, ¿no? Por supuesto. Y otra de las cosas es que tal cual lo dije antes, como lo dije en el acta, de cuando uno toma una denuncia, en el acta cuando uno hace la entrevista tiene que tener una entrevista más bien semi-dirigida, creo que usted ya también lo expliqué, o sea que las preguntas tienen que estar pensadas. Si es necesario flexibilizar y agregar una pregunta, se hace en el momento, pero tiene que estar armada la estructura de la entrevista para no perderte, no irte por las ramas, no agregar nada, solamente hacerle la pregunta y escribir lo que la persona responde, no emitir opiniones, no hacer juicios de valor durante la entrevista. Un ejemplo, ay sí, porque la seño deja salir a los chicos en hora de clase para que le vayan a lavar la taza a la cocina, por eso el nene se accidentó. Y ahí el inspector o el director dice, qué gravedad, qué bárbaro, cómo puede pasar esto, qué locura, no debería haber. Esas cosas, no. Vos sos una momia, no te sonreís, no emitís opiniones, no agregás bocadillo, no haces preguntas incisivas, y no das a conocer tu opinión en el momento que el otro está expresando lo que le pasó, lo que vio, lo que quiere decir. Vos escribís textual lo que el otro dice y haces las preguntas que amerita la situación. No agregás preguntas de índole subjetivo, sino que son preguntas que sirven para la investigación que estás realizando. Al igual que cualquier acta, va a terminar con la lectura de los párrafos anteriores a viva voz para que la persona pueda escuchar lo que vos escribiste o lo que escribió la persona que te está acompañando, y agregar lo que considere necesario, y si no quiere agregar nada, se escribe que no quiere agregar nada, se cierra el acta, se firma, se le da una copia a la persona y vos que te quedás con un original.
y no emitís opiniones. No es que terminé de hacerle la entrevista y como la conozco le digo, wow, qué grave, qué barbaridad, todo nada, no emito opinión, no emito opinión. Así te diga, yo vi cuando la maestra le retorció el brazo a la nena, vos no haces gestos ni con la cara ni emitís opinión. Lo único que haces es escribir textual lo que dice. Tampoco te conviene agregar, por ejemplo, lo tenés en cuenta, porque para la emisión de criterio lo vas a tener en cuenta, pero no lo pones así como lo voy a decir yo, lo pones de otra manera. No pones, la maestra se muestra nerviosa y empieza a transpirar. No, lo que vos podés poner es, la docente expresa malestar ante la situación y se muestra incómoda. ¿Sí? Tenés que tener vocabulario también para poder ponerlo, porque eso es importante. O la docente estalla en llanto y hace silencio y luego continúa. O la docente después de una crisis de llanto continúa con el relato. Vos lo podés poner, pero tenés que tener como cancha para saber qué palabras vas a colocar. Porque no es lo mismo que alguien te diga, yo vi como la maestra le retorció el brazo, a que la maestra empiece a llorar, pare, frene, que le tengas que dar un vaso con agua, entra en una crisis y te dice, yo vi cuando le retorció el brazo. Son cosas diferentes. Entonces, hasta acá vamos a llegar hoy porque ya me voy a pasar de la hora, pero esto es el inicio de una investigación simple. El jueves seguimos hablando de esto, seguimos hablando de lo que es un criterio y si tienen alguna pregunta, las van haciendo, las escriben, me las mandan por el chat o me las hacen en vivo y en directo el jueves a las 7 de la tarde. Y si pueden, ya anticipen cómo harían la construcción de un proyecto para una escuela inteligente. Bueno, acá vamos a cortar la grabación. Nat, si tenés alguna pregunta me la haces. No sé si estás o no estás, pero bueno. Bueno, yo corto la grabación y cuando finalizo de convertirla, se las envío para que la puedan ver. Les mando un abrazo, luz de energía y que tengan una hermosa noche.